La Guerra Santa por John Bunyan, capítulo número 15. Diablo temblaba y se tambaleaba porque tenéis que saber que aunque la ciudad de alma humana no estaba muy interesada, si es que lo estaba en algo, en este proyecto, porque ay de ello, estaban terriblemente embrutecidos, porque se dedicaban principalmente a sus placeres y concupiscencias. Sin embargo, sí que lo estaba su gobernador Diablo, porque tenía espías de continuo alrededor que le informaban de todo tipo y le contaron lo que estaba preparando en la corte contra él, y que Manuel pronto iba a venir con poder para invadirle, y no había nadie en la corte ni par en el reino que Diablo tanto temiera como temía a este príncipe, porque ya recordaréis que, como ya he dicho antes, Diablo había ya sentido el peso de su mano, y el hecho de que fuera él quien había de venir lo atemorizó tanto más. Bien, ya os he contado cómo el hijo del rey estaba comprometido a salir de la corte para salvar a alma humana, y que su padre lo había hecho capitán de las fuerzas. Entonces, habiendo llegado expirado el tiempo para su salida, se preparó para ello y tomó con él para su fuerza a 5 nobles capitanes y sus fuerzas. 1. El primero fue aquel célebre capitán que era el noble capitán Creencia. Suyos eran los colores rojos, y el señor Promesa era el portaestandarte, y como blasón tenía el santo cordero y el escudo de oro, y tenía a sus órdenes a 10.000 hombres. 2. El segundo era aquel famoso capitán llamado Capitán Buena Esperanza. Sus colores eran los azules. Su portaestandarte era el señor Expectación, y como blasón tenía las 3 anclas de oro, y tenía a sus órdenes a 10.000 hombres. 3. El tercero era aquel valiente capitán, el capitán Caridad. Su portaestandarte era el señor Compasivo. Suyos eran los colores verdes, y como blasón tenía 3 huérfanos desnudos abrazados en el seno, y tenía a sus órdenes a 10.000 hombres. 4. El cuarto era el bizarro comandante Capitán Inocente. Su portaestandarte era el señor Candoroso. Lo suyo eran los colores blancos, y como blasón llevaba 3 palabras de oro, 3 palomas de oro, y tenía a sus órdenes a 10.000 hombres. 5. El quinto era el verdaderamente leal y bien amado capitán Paciencia. Su portaestandarte era el señor Longanimidad. Lo suyo eran los colores negros, y como blasón tenía 3 flechas atravesando el corazón de oro, y tenía a sus órdenes a 10.000 hombres. Estos eran los capitanes de Manuel, estos sus portaestandartes, y estos los hombres bajo su mando. Así como se ha dicho, el valiente príncipe emprendió la marcha para ir a la ciudad de alma humana. El capitán Creencia iba a la vanguardia, el capitán Paciencia cerraba la retaguardia, de manera que los otros 3 con sus hombres constituían el principal cuerpo del ejército, y el mismo príncipe iba montado en su carro a la cabeza de ellos. Pero cuando emprendieron la marcha, como sonaron las trompetas, como resplandecían las armaduras y como flotaban los colores al viento,
La armadura del príncipe era toda de oro y resplandecía como el sol en el firmamento. La armadura de los capitanes era de guerra, resplandecía como las estrellas. También los había en la corte que acudieron como oficiales sin mando sobre tropa, por el amor que sentían por el rey Shaddai y por la feliz liberación de la ciudad de alma humana. Emmanuel, al emprender la marcha para recuperar la ciudad de alma humana, tomó también consigo, según las instrucciones de su padre, 54 arietes y 12 catapultas con las que lanzar piedras. Cada uno de estos ingenios estaba hecho de oro puro y los llevaba consigo en el corazón y cuerpo de su ejército en su expedición a alma humana. Así marcharon hasta llegar a menos a una legua de la ciudad, y allí se quedaron hasta que los primeros 4 capitanes se llegaron para recibir las novedades. Luego emprendieron la marcha a la ciudad de alma humana, y a alma humana llegaron. Pero cuando los soldados que estaban en el campamento vieron que se les unían nuevas fuerzas, volvieron a dar un grito tal que hizo escalofriar a Diablo. Así que se situaron delante de la ciudad, pero no como habían hecho los otros 4 capitanes, solo para las puertas de alma humana, sino que rodearon toda la ciudad de lado a lado, cercándola completamente. Así que ahora la ciudad miraba a donde mirara, veía fuerza y poder asediándola. El monte Gracia estaba a un lado y el monte Justicia al otro. Además había varias lomas y prominencias menores como monte de la clara verdad y loma sin pecado, donde se instalaron varias de la catapulta contra la ciudad. Sobre el monte Gracia se instalaron 4 y otras tantas sobre el monte Justicia y el resto en lugares convenientes alrededor de la ciudad, 5 de los mejores arietes, esto es, los mayores fueron situados sobre el monte Escucha, un monte cerca de la puerta de oído, con la intención de forzar la entrada. Bueno, aclaro algo, acá las catapultas y eso que habla de los 54 más los 12 que hablan ahí de las piedras, habla del compendio de toda la Biblia, de los 66 libros, solo que él lo dividió en 54 y puso 12, no sé por qué hizo así, porque en vez de decir 39 del Antiguo Testamento y 27 el Nuevo, el pastor John Bushan decidió ponerlo así, pero habla de la Biblia. La Biblia sea como catapulta que tiran la palabra, la piedra, la palabra, contra el oído para que escuche. Después habla de la paciencia y otras cosas más. De eso vine hablando, quería aclarar eso. A la puerta del oído, entonces está diciendo, con la intención de forzar la entrada. Ahora, cuando los hombres de la ciudad vieron la multitud de soldados que habían venido contra la ciudad y los arietes, y las catapultas y los montes sobre los que habían instalado, junto con el resplandor de las armaduras y el ondear de sus colores, se vieron obligados a dar vueltas una y otra vez a sus pensamientos, pero difícilmente pasaban a pensamientos más firmes, sino cada vez más pusilánimes, porque aunque antes habían pensado estar suficientemente protegidos, ahora comenzaron a pensar que nadie podía decir cuál sería su suerte. Cuando el buen príncipe Manuel dejó así asediada a alma humana, primero izó la bandera blanca, quiso poner entre las catapultas de oro situadas sobre el monte de Gracia, y esto lo hizo por 2 razones: para dar aviso a alma humana de que podía mostrar y mostraría gracias si se volvían a él. 2,
para dejarlo más sin excusas si los destruía por persistir en su rebelión. Así que ondeó la bandera blanca con las 3 palomas de oro en ella por espacio de 2 días, para darle tiempo y lugar para reflexionar. Pero ellos, como ya se ha indicado antes, como si no les importara, no dieron contestación a la señal favorable del príncipe. Luego mandó e izaron a la bandera roja sobre el monte llamado Monte Justicia. Era la bandera roja del capitán Juicio, como blasón era el horno de fuego ardiente, y ésta estuvo también ondeando ante ellos en el viento por varios días. Pero así como se comportaron cuando estaba izada la bandera blanca, también se comportaron cuando lo fue la roja, y sin embargo no inició acción contra ellos. Luego mandó de nuevo a su siervo izar la bandera negra de desafío contra ellos, como blasón de 3 rayos ardientes, pero alma humana se mostró tan indiferente ante esto como las anteriores banderas. Cuando el príncipe vio que ni la misericordia, ni el juicio, ni la ejecución del juicio afectaban el corazón de alma humana, se sintió dolido y dijo: de cierto que esta extraña conducta de la ciudad de alma humana proviene más de la ignorancia de los modos y actos de guerra que de un secreto desafío contra nosotros y odio contra sus propias vidas, o si conocen la forma de guerra suya. No conocen, sin embargo, los ritos y ceremonias de la guerra a que nosotros nos dedicamos cuando hago guerra contra mi enemigo Diablo. Por ello envió un mensaje a la ciudad de alma humana para darles a conocer cuál era el significado de estas señales y ceremonias de las banderas, también para saber que ellos, que eran lo que iba a escoger, si gracia o misericordia, o juicio y la ejecución del juicio. Todo esto mientras mantenían ellos las puertas cerradas con llave, barras y trancas tan aseguradas como podían. También habían doblado las guardias y reforzado la guarnición tanto como podían. Diablo también reunió todo el valor que pudo para alentar a la ciudad a preservar resistencia.